En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues con lo que está pasando, vamos a esta sección nuestra centrada en, se llama así, España en el mundo, en la imagen de España en el mundo, en el papel de España en el mundo. Y claro, hagan ustedes una reflexión de, teniendo en cuenta las noticias que estamos dando, entre casos de corrupción brutales, entre implicaciones de la familia del presidente del gobierno en esos casos de corrupción, entre tramas que llegan a la narcodictadura venezolana, entre tramas relacionadas con petróleo, con oro, por todas partes, casos de corrupción que salpican al gobierno hasta el infinito. En medio de todo eso, pues vamos a preguntarle a Nicolás Pascual de la Parte, nuestro experto en materia internacional, cómo está la imagen de España después de, en menos de 7 días, 3 descarrilamientos. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Pues la imagen de España no goza de la mejor salud posible, como diría Mark Twain. La gente no se explica cómo un país como el nuestro, que es un país puntero en turismo, un país puntero en servicios, tiene estos accidentes. Lo vinculan también con el gran apagón del año pasado, en abril, lo vinculan con otros accidentes y empiezan a preguntarse qué está pasando con el sistema de infraestructuras, qué está pasando con el sistema de energía y de ferrocarriles en España. Y están muy pendientes del resultado de las investigaciones técnicas que se realizan en España, judiciales y políticas. Y como te puedes imaginar, tiene un interés muy directo, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista personal, porque tienen familiares, hijos estudiando en España, viviendo en España, y muchos de ellos con residencias en España, donde se dirigen muy a menudo. Si pierden la confianza a partir de ahora en nuestro sistema de comunicación de ferrocarriles, pues imagínate. Es decir, se sigue con preocupación, con sorpresa y con ansia de saber qué ha ocurrido realmente y quién es responsable. Claro, Nicolás, es que además aquí afecta por partida doble. Uno, por la pura imagen, y es verdad, lo que estabas citando, Nicolás, es que es literalmente así. Es que dices, tenemos inundaciones, y dices, vale, las inundaciones es un fenómeno natural, ya, pero que se te mueran porque no tienes limpias las cuencas hidrográficas, porque no has tomado en consideración los problemas del agua, porque no has realizado obras en materia hidrológica. Que se te mueran más de 200 personas no es una cuestión normal. Para un país avanzado no es una cuestión normal. Apagones. Dices, pero ¿cómo va a ser normal que tengamos un apagón, el único que se ha producido de esa magnitud y en un país de este tamaño y de este supuesto liderazgo económico y político, el único que se ha producido en todo el mundo en la etapa moderna? Dice, y ahora... Y cuyas causas todavía desconocemos, Carlos. Al día de hoy totalmente. No están claras cuáles han sido las causas, más de un año después, o casi un año. No, totalmente. Y efectivamente lo que decías, estarán pendientes de las causas y dices, pero claro, ¿cómo te fías de las causas cuando el organismo que tiene que realizar la investigación sobre el accidente de Adamuz en Córdoba, el accidente que lleva ya 43 fallecidos, 43 víctimas mortales, resulta que es un organismo que ha recibido la advertencia de la Unión Europea por una falta clamorosa de independencia? Y dices, pero entonces, ¿de qué Claramente, te fías? la Comisión ha puesto en duda la conveniencia y la idoneidad de que un órgano no independiente, sino directamente dependiente del gobierno, sea el encargado de realizar la investigación. Se han llevado las manos a la cabeza y se preguntan cómo es posible que se hagan las cosas tan mal. No, es la verdad que es surrealista, Nicolás. O sea, yo entiendo que ellos, lógicamente, a nivel administrativo, que es lo que es la Unión Europea, tiene que respetar los días de luto, tiene que respetar los cauces oficiales, pero yo me imagino que la comidilla tiene que ser terrorífica sobre España y sobre a qué nos ha llevado este gobierno. Sí, estamos de desastre, de accidentes. Hay algunos que evidentemente son naturales, pero ¿cómo gestionar? Tú puedes tener una desgracia, puedes tener un accidente, pero el problema es cómo lo gestionas, como un país desarrollado, como una democracia madura, con servicios que funcionan, o con ocultismo, con opacidad, con falta de asunción de responsabilidades. Y la verdad es que los precedentes que hay en España, tanto en la Dana como en el apagón, son bastante deplorables. Pues ya te digo que mañana, cuando lean las explicaciones de Óscar Puente, que ha dicho que todo está correcto, que no hay ningún problema con las vías, que no hay ningún problema con las vibraciones y que todo el mundo tiene su palabra de que da la seguridad y da la garantía de que el servicio ferroviario en España es maravilloso y totalmente seguro. Cuando lean en la Unión Europea estas declaraciones de hoy, verás tú, van a salir corriendo, pero vamos... No, es que aquí nadie creía en los actos de fe de ningún señor ni de ningún ministro. Aquí lo que quieren son hechos, son explicaciones, son estudios técnicos llevados a cabo por organismos independientes y profesionales. Datos, no relatos.
Ujú. Oye, déjame porque no hay una cuestión que a mí no me gustaría que se nos quede ahí en el tintero, y es el tema de Irán. Al final, con la cantidad de desgracias que nos ocurren en España, casos de corrupción, personas relacionadas directamente con Sánchez que aparecen en esos casos de corrupción, nos olvidamos de cuestiones como lo que está ocurriendo en Irán. Y me gustaría que diéramos un repaso a qué es lo que ha pasado, porque las informaciones que llegan, independientemente de que ahora aparezcan en los periódicos más abajo, son terroríficas. Se habla de 9.000 desaparecidos, sobreentiendo, Nicolás, que la cifra de muertos ha seguido avanzando, ha seguido aumentando, y se habla ya, y leo un mensaje, lo publicaba el diario El Mundo, de ahora viene lo peor. La verdad es que no tenemos cifras concretas que hayan sido contrastadas, porque como bien sabes, el régimen iraní criminal e ignominioso e infame ha establecido un blackout, un vacío con respecto a las comunicaciones. El Internet que tiene, que se lo proporcionó China, también le proporcionó los mecanismos para apagar el Internet. Por tanto, no tenemos datos fidedignos, pero todas las fuentes sobre el terreno y fuera del terreno vienen a coincidir en que las bajas van a ascender a miles. 3.000 es el último número que yo conozco de fallecidos no, asesinados, tiroteados, masacrados, unos 20.000 prisioneros e incontables heridos, graves y menos graves. El régimen está aplicando una salvaje represión porque se ve en peligro, se ve que está muy debilitado en el interior porque no ofrece más que miseria, sin ningún futuro, sobre todo para las jóvenes y para las mujeres de Irán, que son los que están tomando las calles, y también por la presión externa por parte de la comunidad internacional, que tiene unas sanciones impuestas a Irán desde hace tiempo y que además amenaza de la parte de Estados Unidos con adoptar medidas militares. Este es el marco general de vergüenza y de horror. La Unión Europea está preocupada ahora con muchos temas y la verdad es que yo, a mi juicio, no está prestando la debida atención a lo que está pasando en Irán, que es pavoroso desde el punto de vista humanitario y muy importante desde el punto de vista geopolítico. Y dentro de la Unión Europea hay países, entre ellos Francia, Italia y España, que están arrastrando los pies a la hora de aumentar las sanciones que se aplican al régimen de los ayatolás. Y en especial el incluir o no está incluido de momento, la Guardia Revolucionaria iraní, que es el brazo armado, el ejército privado de los ayatolás, para reprimir al pueblo. Somos partidarios, muchos, de que se incluya de una vez por todas a esa organización criminal en la lista de organizaciones terroristas, pero España se opone, alegando criterios de prudencia diplomática, y yo creo que para no soliviantar o no incomodar a sus socios de gobierno que se beneficiaron, como bien sabes, de capital iraní y de Irán para canales de televisión y otros menesteres. Sí. Es una vergüenza. O sea, esta noticia, que de hecho la comentábamos el otro día en unos mensajes que me mandaste, Nicolás, esta noticia se ha confirmado. El gobierno español se opone a que la Guardia Revolucionaria iraní, que es una colección de asesinos, pagados evidentemente y formada por el régimen de los ayatolás para perseguir desde cualquier derecho de una mujer, desde cualquier derecho de un homosexual, cualquier derecho de un estudiante, cualquier derecho de protesta, cualquier derecho político, cualquier derecho a la vida. Nosotros nos estamos oponiendo como gobierno de España a que sea considerado organización terrorista. De momento sí, así es, con argumentos un tanto peregrinos de presunta naturaleza diplomática para mantener abiertos los canales de comunicación, de prudencia política, porque dentro de la Guardia Revolucionaria habría que distinguir a los Pasdaran de otras secciones, son excusas de mal pagador. Es decir, está claro que es la Guardia Revolucionaria y sus secuaces los que están disparando como francotiradores desde las azoteas contra el pueblo que se manifiesta pacíficamente en las calles y matándolos a tiros como si fuesen fieras. Es decir, ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más ignominia tiene que ocurrir en Irán para que realmente el gobierno español y otros gobiernos europeos decidan dar ese paso de incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista internacional de organismos terroristas? Pero es que además hay que redoblar las sanciones, hay que dejar de comprar petróleo a este país. Ten en cuenta que cada barril de petróleo que se compre a Irán se convierte en fusiles y en balas contra su propia población. Así de claro. Y por tanto hay que redoblar las sanciones económicas, financieras, comerciales, de transferencias, de energía, de compra de energía, de reaseguros. Es decir, aislar a ese régimen asesino que está masacrando a su propio pueblo delante de nosotros y a la vista de todo el mundo. Es una cosa realmente
realmente dramática, Carlos. ¿Quiénes son los países, aparte de España, que están bloqueando este tipo de sanciones en la Unión Europea? Que yo sepa, Italia y Francia son también reacios. Y a favor pues está Alemania, está Holanda, está Suecia, está Austria, los países del centro y del norte de Europa sobre todo. ¿Italia qué pinta en este bloque? Lamentable. A mí me da la impresión de que Italia tiene más intereses de suministro por parte de crudo de Irán, pero en fin, ignoro si hay otras razones más allá de las puramente energéticas. No sé, en algún momento tendrán que hacer todos los países una reflexión sobre lo que dicen los partidos políticos que los representan, lo que dicen en las campañas y lo que acaban defendiendo posteriormente. Porque, oye, si tú tienes una estructura basada en el petróleo iraní, cámbiala. O sea, que sé perfectamente que no se cambia en 3 meses, que sé que no se cambia en 3 años, pero da una explicación diciendo, miren, yo me he encontrado con un país en el que dependemos del petróleo iraní, lo vamos a cambiar a toda velocidad, estamos buscando proveedores, esto me ha pillado, no voy a forzar un colapso de la capacidad productiva o industrial en Italia, pero esto se acaba sí o sí antes de que yo acabe el mandato. No sé, algo de ese estilo, algo que muestre un poco de sensibilidad. Es una vergüenza que la población iraní, como digo, que ha salido valientemente a las calles para protestar por la falta de horizontes personales, profesionales, por la miseria que ha impuesto un régimen infame, no vea ninguna solidaridad por parte de la comunidad internacional y en concreto de Europa por consideraciones totalmente inconfesables o puramente cosméticas. Es una vergüenza y eso hay que llamar la atención claramente. ¿Quién está a favor de los derechos humanos? Que lo diga, y quién no está a favor también, pero que no se escuden en burladeros diplomáticos o de derecho internacional de no injerencia, porque eso no convence absolutamente a nadie. Lo que hay que hacer en estos momentos, como digo, es mostrar la fuerza de Europa y de la comunidad internacional para aislar al máximo y cortarle a ese régimen todas las vías económicas y financieras de sostenibilidad y mostrar nuestra solidaridad inquebrantable al valiente pueblo iraní que se ha levantado contra ese régimen ignominioso. No es la primera revolución civil, es la cuarta que yo recuerde, pero en este caso tiene una amplitud que no tenía en otros supuestos y además nos encontramos con que el régimen iraní está debilitado internamente por muchos factores, porque ha perdido a todos sus socios regionales, perdió a Assad en Siria, a Hezbollah, a Hamas, a los iraquíes, es decir, estás muy debilitado regionalmente y estoy seguro que si otros países toman acciones, como puede ser Israel o Estados Unidos, entonces sí, los criticaremos activamente. No, totalmente. Simplemente para que quede constancia, las cifras oficializadas, yo estoy convencido de que tienen que ser muy superiores por lo que estabas explicando, Nicolás. Hay un apagón absoluto a la posibilidad de comunicarse, a la posibilidad de informar, a una entrada a través de Internet para saber qué es lo que está pasando, pero las cifras oficializadas hablan ya de 4.000 personas fallecidas, 4.000 muertos, 4.000 asesinatos y hablan de en torno a 9.000 desaparecidos, 9.000 desaparecidos que estarán torturados, violados, destrozados o muertos algunos de ellos. Oye, Nicolás, te pregunto por una escalada que se está viendo que yo no sé. Claro, con Donald Trump también tienes estos problemas, no llegas a saber exactamente en qué grado es cierto lo que está diciendo, pero se nota una especie de escalada con respecto al trato de Irán muy personal. O sea, Trump está amenazando con borrar a Irán del mapa, así lo ha dicho, si Teherán lo asesina a él. Y es verdad que Donald Trump se está refiriendo a unas declaraciones de un general iraní, Shekarchi, que amenazó de muerte al mandatario de Estados Unidos si tomaba acciones precisamente contra Ali Khamenei. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué hay de escalada? Y si esto puede derivar efectivamente en un ataque de Estados Unidos. Vamos a ver, Irán ha demostrado con hechos de que está dispuesto a atentar contra ciudadanos fuera de su país que considera enemigos del régimen, como nuestro amigo Vidal Quadras, por ejemplo, en Madrid, que sufrió un atentado mortal del cual se libró milagrosamente. Pero es que también ha intentado atentar en Estados Unidos contra personalidades como John Bolton, que fue embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas y asesor de seguridad en el primer mandato de Trump, y con otros ciudadanos en el Reino Unido y en Alemania. Es decir, no se paran en barras para acabar con sus enemigos. En eso son tan implacables como Putin. Si pueden, los buscan y acaban con ellos. Por tanto, no hay que tomar estas amenazas como una bravuconada, sino muy en serio. Ellos están dispuestos a matar a miles y miles de sus ciudadanos. Por supuesto que estarán dispuestos a acabar con la vida de aquellos que consideran sus enemigos fuera de sus fronteras, sin ninguna duda.
O sea que la amenaza de Shekarchi, del general Shekarchi, nos la tomamos totalmente en serio. Totalmente en serio, yo me tomaría 100% en serio. Sí. Y la respuesta de Donald Trump, entonces, ¿por qué no es un poco más decidida? Oye, si de veras tienes noción de que hay un plan de ataque, no digas si acaban conmigo, no. O sea, evidentemente significa que el régimen iraní es un régimen asesino al 100%. Por tanto, da un paso Yo más. creo que los planes en Washington están ya muy preparados y muy ultimados. Desde el bombardeo del pasado mes de junio por parte de la aviación israelí, reforzada por los bombarderos americanos, prácticamente acabaron con las defensas antiaéreas iraníes. Ahora mismo la aviación iraní o la aviación americana puede pasearse cómodamente por el espacio aéreo iraní sin temer a las defensas antiaéreas. Y los planes, me imagino, estoy casi seguro, que estarán perfectamente ultimados. Falta la voluntad política de actuar o no actuar. Y yo creo que Trump elegirá el momento que considere más oportuno para sus intereses. En estos momentos tiene muchos frentes abiertos, como bien sabes, pero eso no significa que no vaya a actuar. Si el régimen iraní se sigue comportando de esa forma tan incalificable, yo veo más cercano que tarde una intervención exterior. Una intervención, porque el otro día hablábamos de operaciones de inteligencia, de apagones electromagnéticos. Aquí ya estamos hablando de un ataque. Sí, sería directamente al sistema de comunicaciones, al sistema energético, a las refinerías de petróleo, a las sedes gubernamentales, es decir, dejar al gobierno prácticamente sin capacidad de reacción y prácticamente en una situación de indefensión. Nicolás, ¿hasta dónde va a llegar el tema de Groenlandia? Porque ha hecho unas declaraciones, también Donald Trump dice todo lo que pido. Nicolás, déjame que cite la frase de Trump: todo lo que pido de Dinamarca es ese pedazo de hielo a mitad del océano y que pasen la factura. Hombre, muy respetuosa la frase no es. No, desde luego el respeto no es uno de los atributos positivos del mandatario norteamericano. Pero aparte de sus exabruptos y de la forma de expresarse, yo creo que en el tema de Groenlandia habría que distinguir tres cosas. Primero, el tema de seguridad, después el tema de los recursos naturales y finalmente el tema de las rutas marítimas que se pueden abrir en el futuro. Tema de seguridad. Está claro que Dinamarca, y ellos mismos lo reconocen, no tienen capacidades militares para defender Groenlandia de cara a China o de cara a Rusia. De hecho, Dinamarca no tiene ningún arma submarina, no tiene ningún submarino y tiene las capacidades que tiene, que son, como digo, insuficientes, reconocidas por ellos mismos para garantizar la seguridad de 2.100.000 kilómetros cuadrados de terreno en Groenlandia, más las aguas territoriales, más la zona económica exclusiva, más el paso del Océano Ártico al Océano Atlántico. Pero eso lo podemos arreglar a través de misiones conjuntas de la OTAN, que yo creo que es el marco idóneo para hacer esto, reforzar la presencia occidental en Groenlandia conjuntamente. Eso es un tema, pero el tema securitario existe. China y Rusia están dispuestos, está desarrollando, Rusia tiene más de 40 rompehielos, China se está proveyendo también de muchos de estos barcos, pero quieren beneficiarse cuanto antes de las rutas marítimas que se abran una vez que se deshaga la capa de hielo del océano Ártico. Esto va a permitir la reducción notable del tiempo de transporte, que para China es fundamental, que sus productos y sus servicios lleguen de China a Europa en la mitad de tiempo, pero también para Rusia, que esa sería la segunda dimensión. Y las posibles rutas marítimas que se abran en el futuro. Y en tercer lugar está la explotación de los recursos materiales críticos, hidrocarburos, etcétera, que hay en el subsuelo de Groenlandia. Pero eso no es para mañana. Yo estuve allí en una misión oficial del Parlamento Europeo el pasado mes de septiembre en Groenlandia y pude ver de primera mano que el continente está cubierto por una capa de permafrost, de hielo permanente de 3 metros de espesor, que no hace rentable actualmente prácticamente ninguna actividad económica. El hecho de que no haya una actividad minera de los Estados Unidos o de China, que intentaron ambos establecer, como digo, esas explotaciones, es que no eran rentables económicamente, porque tienes que emplear tal cantidad de tecnología, tienes que dar salarios atractivos para desplazar personal que aguante esas condiciones climatológicas tan adversas, que no es rentable. Que en el futuro lo sea con mejor tecnología, sin duda, pero la explotación masiva de los recursos de Groenlandia no es ni para mañana ni pasado mañana. Es decir, pasará Trump, pasará su mandato y los recursos todavía no estarán explotados.
O sea, no es para su mandato. Eso es a medio o largo plazo. Por tanto, tenemos la necesidad de reforzar el frente securitario, idealmente a través de la OTAN, que es la organización que se encarga de la defensa colectiva. Segundo, la necesidad de asegurar las futuras rutas marítimas que se abran con el deshielo. Y en tercer lugar, la explotación de los recursos, que digo que será para medio o largo plazo. No mezclemos las tres cosas porque entonces no se entiende nada. ¿Dónde puede acabar, que además está teniendo ya impacto en bolsa y un impacto serio, el tema de la batalla arancelaria relacionada con Groenlandia? Que Estados Unidos le ha dicho a la Unión Europea que está dispuesto a aplicar aranceles de hasta el 35% a los países que se opongan a su deseo de quedarse con Groenlandia. Claro, y la Unión Europea ha contestado directamente paralizando la aprobación del acuerdo comercial con Estados Unidos. ¿Esto dónde puede acabar, Nicolás? Espero que seamos capaces de desescalar el conflicto, porque un conflicto comercial con Estados Unidos perjudicaría más a Europa que a Estados Unidos. Por una sencilla razón, Carlos. La economía americana, el PIB norteamericano, depende mucho menos del comercio exterior que Europa. Solamente el 15% del PIB norteamericano depende de los flujos comerciales de importación y exportación. En Europa estamos entre el 30 y el 40% como media en cuanto a nuestra dependencia del comercio exterior. Luego, las matemáticas son fáciles. En caso de guerra comercial, perdería el doble o más Europa que Estados Unidos. Eso para empezar. Pero es que además yo creo que hay que agotar las vías de negociación. Sabemos que Trump está utilizando el tema de los aranceles como un arma estratégica de presión, de coerción, para conseguir otros objetivos. Él no quiere establecer las tarifas, los aranceles, como una política finalista, sino una política instrumental para conseguir otros objetivos. Por tanto, sentemos en la mesa negociadora en el marco de la Unión Europea para acordar una posición común y en el marco de la OTAN para acordar también posiciones comunes con Estados Unidos y evitemos esa guerra comercial que no beneficia a nadie, pero sobre todo menos a Europa. O sea, no te veo muy favorable. ¿Interpreto bien a la decisión de entrar frontalmente y parar el acuerdo comercial? Yo creo que, vamos a ver, es lógica la reacción de la Unión Europea de posponer la aplicación del acuerdo comercial que se llegó en agosto pasado en el campo de golf privado, como sabes, de Trump. Tiene todo el sentido. Si una de las partes, Estados Unidos, cambia de nuevo el nivel, el umbral de las aranceles, pues Europa no puede aplicar el cero que se acordó. Pero yo creo que queda tiempo, tenemos tiempo todavía para llegar a un acuerdo con Estados Unidos y que esto no se materialice, sinceramente. Y yo veo aquí voluntad en Bruselas por parte de la Comisión, por parte de muchos estados, por parte, por supuesto, del Parlamento Europeo, para agotar todas las posibilidades antes de entrar en esa guerra tarifaria. Y espero que lo consigamos. Pues esperemos, Nicolás, que sea una más de las bravuconadas arancelarias a las que nos tiene acostumbrados Donald Trump. Esperemos que sea una subida de tono. Nicolás, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo, Carlos. Bueno, pues nosotros nos marchamos. Mañana aquí estaremos. Ya saben, si ustedes se fían de Óscar Puente ha dado una garantía personal de la seguridad de los trenes. Ustedes mismos. O sea, ustedes mismos. Si la garantía de los trenes españoles ya no es la fiabilidad de las vías, ya no es la inversión en mantenimiento, ya no es la tecnología puntera o no puntera de las máquinas, ya tiene que ser la palabra de Óscar Puente: vamos finos. Vamos finos. O sea, a este nivel hemos llegado. Antes les hemos repasado todo tipo de datos, yo simplemente se los recuerdo. Desde que está este gobierno, la cifra de accidentes ferroviarios literalmente se ha multiplicado más de por 2. Se ha más que duplicado. Esa es la realidad. Luego está la palabra de Óscar Puente. Esperemos que esta pesadilla dure poco, por el bien de todos y básicamente porque es que cada día que pasa tenemos un nuevo accidente, una nueva tragedia, se disparan las muertes, ya ni hablamos de otro tipo de factores, ¿verdad? De pérdidas de empresas, de saqueo fiscal, de destrozo de poder adquisitivo. Pero es lo que nos ha tocado. Decían que venían para acabar con la corrupción. Dios bendito el chapapote en el que nos han sumergido. ¡Viva España y viva la libertad! En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.